Buenos días a todos, todas, colegas, amigos. Gracias al Instituto de Investigaciones Filológicas y a la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias a la Fédération Internationale des Associations d'Études Classiques, la FIEC. Gracias al comité organizador de este congreso, encabezado por tres colegas muy queridas, María Teresa Galaz, Marta Patricia Irigoyen y Aurelia Vargas. Muchas gracias por invitarme a este congreso en el que se congrega el mundo clásico y los amantes de ese mundo. He preparado unas páginas sobre Nebrija en América, a las cuales he titulado La Babel americana recibe a Nebrija, las introducciones latinae y las artes americanas. En el verano de 1492, en el mes de agosto como ahora, Antonio de Nebrija estaba esperando que saliera a la luz su obra más reciente, la Gramática sobre la lengua castellana, en la que podemos ver, él había puesto toda su creatividad. En ella, en el prólogo, había escrito una frase que se ha hecho famosa: siempre la lengua fue compañera del imperio, y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambas. Evidentemente, Antonio se refería al Imperio Romano, de cuya lengua él era el mejor conocedor. Si hubiera imaginado el porvenir del castellano en las nuevas tierras, que aquel año aparecieron ante los ojos asombrados de los europeos, habría adaptado su famosa frase, inspirada en Lorenzo Valla, y hubiera escrito las lenguas compañeras del imperio. Nebrija probablemente pensó en el futuro del castellano como lengua académica, competitiva frente al latín, dentro del espacio peninsular en el que los reyes católicos estaban construyendo un Estado moderno. Y tal vez imaginó que su lengua algún día tendría un papel destacado en el ámbito geopolítico más importante para la España de aquel momento, el Mediterráneo y el norte de África. Pero una vez más, el futuro resultó sorprendente y ese mismo año de 1492, Colón llegó a nuevas tierras. Nebrija vivió lo suficiente para saber que aquellas tierras eran un orbe donde existía un universo de pueblos y lenguas. Tal vez no intuyó el futuro de aquel orbe en el que paulatinamente el castellano se extendería y conviviría con cientos de lenguas. Ni menos imaginó que sus trabajos lingüísticos serían el punto de partida para reducir en artificio gramatical y codificar el léxico de las lenguas americanas, hecho de gran trascendencia en la lingüística moderna. En esta breve exposición quiero fijarme en el valor de las introducciones de Nebrija como un paradigma en la tradición grecolatina, entendiendo esta palabra como una realización de gran valor para la comunidad académica y también como un modelo para gramatizar la Babel americana. Las muchas lenguas radicalmente diferentes a las conocidas y que una vez gramatizadas serían ya parte de un saber del Renacimiento. Las introducciones son fruto del gran proyecto lingüístico de Antonio, proyecto que llenó su vida. Cuando regresó de Italia, venía, como bien conocemos, con la espada desenvainada y con ella escribió frases que han alcanzado celebridad y que muestran el sentido profundo de su trabajo, el de renovar a fondo el modelo de estudio del latín. Cito su obra: desde agora provoco y desafío, y desde agora denuncio a guerra e fuego e sangre, porque entre tanto se aperciban de razones e argumentos contra mí. Estas palabras que abren las introducciones de 1488, la bilingüe, las refrendó después en su primer vocabulario de 1492, en el que afirma que él va a desarraigar a los Pedros Elías, a los galteros, los doctrinales y otros gramáticos apostizos y contrahechos. ¿Lo logró? Sin duda, pues sus introducciones se publicaron sin cesar durante más de 4 siglos y seguimos leyéndolas como la mejor puerta de entrada a la latinidad. Se acepta que el libro se gestó en la década de 1470 en Salamanca,
aunque tal vez Antonio las imaginó en Italia. Era un libro breve, 54 folios, recto y verso, y estaba estructurado en dos partes. En la primera se presentan las declinaciones y las conjugaciones seguidas de una exposición de las partes de la oración. En la segunda, la materia referente a la construcción, ortografía y sílaba, más la doctrina correspondiente a barbarismos y solecismos. Poco a poco, Nebrija fue aumentando la materia gramatical y añadiendo muchísimos comentarios y ejemplos también de autores clásicos, y las dos partes se convirtieron en 5 libros con un total de 174 hojas recto y verso. El modelo quedó fijado en la edición de 1495, la reconocida como Recognitio. El libro primero para las 5 declinaciones y las 3 conjugaciones con su diátesis. El libro segundo para el género de los nombres, en el que se incluye mucha teoría sobre las declinaciones y conjugaciones. El tercero para las partes de la oración. El cuarto de la construcción, en griego sintaxis. Y el quinto de la cantidad de las sílabas, figuras de los versos, reglas de pronunciación, ortografía, barbarismos y solecismos. Si hubiera que definir con brevedad el modelo trazado por Nebrija, podría decirse que era una síntesis innovadora de los elementos gramaticales generados a lo largo de una tradición milenaria, dispuestos con claridad, orden y precisión, y enriquecidos con muchos ejemplos de autores clásicos, y sobre todo con un espíritu innovador orientado a destacar la naturaleza flexiva del latín. Recordemos que la tradición comienza con Dionisio de Tracia en el siglo II antes de nuestra era, gramático alejandrino, discípulo de Aristarco, quien en su Techne Grammaticae codificó por primera vez los elementos del habla en 2 partes. Una primera para la voz y su representación, la letra y la sílaba, y una segunda para describir los elementos del discurso, o sea, la palabra, clasificados en 8 categorías. Este breve cuerpo de doctrina gramatical contenía la raíz de un pensamiento sistematizado sobre la lengua y era aplicable a todas las lenguas. Tanto es así que de Grecia pasó a Roma cuando aquella tierra fue conquistada en el siglo II a.C. y el pensamiento griego fue captado por los romanos. Muy pronto surgieron los artígrafos, los escritores de gramáticas que con el nombre de artes codificaron su lengua latina a partir de la Techne de Dionisio. De todos ellos, el más famoso es Elio Donato, que vivió en el siglo IV después de Cristo y que elaboró un tratado muy completo sobre el latín, el llamado Ars Maior. En el tratado se guarda lo correspondiente a voz y letra, las partes de la oración y una tercera parte sobre barbarismos y solecismos tomada del pensamiento de los estoicos. Sin duda el tratado de Donato estaba trazado con un nuevo modelo y enriquecido con mucha materia gramatical respecto del de Dionisio, y sirvió de pauta al gran autor latino Prisciano, quien vivió en la corte en el imperio de Justiniano y elaboró una gramática muy extensa y profunda, mucho más que las anteriores. La tituló Institutionum Grammaticarum y en ella trató a fondo la analogía, que hoy se llama morfología, y añadió además 2 capítulos sobre la constructio, la sintaxis, inspirado en la obra precisamente sobre sintaxis del griego, el gran gramático griego Apolonio Díscolo, también alejandrino, vivió en el siglo II de nuestra era. Con Prisciano culmina la tradición grecolatina que Dionisio comenzó varios siglos antes de la Alejandría, pero fue Donato sin duda el modelo de Nebrija e inclusive tomó el nombre de él y lo antepuso al suyo. En varias obras se firma Elio Antonio de Nebrija o de Nebrisa. Bueno, pues llega la hora de preguntarnos, ¿por qué el modelo de Nebrija es más completo que los anteriores y es considerado un nuevo paradigma en la tradición grecolatina?
Tal vez hay varias respuestas, aunque ahora me fijo en dos. Una, la de presentar los elementos de la lengua con sencillez, muy bien delimitados y clasificados. Cada elemento del discurso es analizado con su flexión, reglas y excepciones, definiciones y ejemplos. Segunda, la de abrir su libro con la exposición de los elementos gramaticales en los que se plasma la flexión plena de la palabra, que son la declinación del nombre y la conjugación del verbo, flexión que da identidad a la lengua latina. Por primera vez en la tradición grecolatina de la que hablamos, un gramático explicitaba las 5 declinaciones de nombres completas y en simetría, más las de los pronombres y adjetivos. Y también explicitaba las 3 conjugaciones con su diátesis para enfrentar al lector con la esencia del latín, que es la flexión. En el caso del nombre, la flexión define el valor morfológico de la palabra y también la función sintáctica. Tal forma de presentar la gramática de la lengua no está en Donato, ni en Bristiano, ni tampoco en los primeros humanistas del Renacimiento, que redactaron tratados gramaticales como Guarino de Verona, autor de una famosa Regulae Grammaticales en 1418, ni en los gramáticos españoles que redactaban sus obras en latín con frases en castellano o catalán, estilo que se conoce con el nombre de gramática proverbiandi. Nebrija decía en la dedicatoria de sus introducciones al cardenal Pedro de Mendoza que su obra estaba dentro de las huellas de los antiguos, cosa cierta en verdad, pues la materia gramática tratada era la misma del mundo clásico, pero la forma era totalmente nueva. Para nosotros, las introducciones marcan un paradigma, entendiendo esta palabra no solamente como un modelo, sino también como una realización universalmente reconocida que durante un tiempo proporciona un ejemplo de problemas y soluciones a una comunidad científica. Tomo esta definición de paradigma de la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, toda conocida por todos. Prueba de que el modelo soluciona problemas, de que el modelo de Nebrija soluciona problemas, es que las introducciones se imprimieron sin cesar a tal grado que se considera el libro escolar más difundido en la época moderna, según afirman Miguel Ángel Esparza y Vicente Calvo en una de sus obras. La realidad es que un gran número de ejemplares impresos de las introducciones llegaban a las nuevas tierras en la flota de Indias. Desde tempranas fechas hay registros de envíos, como por ejemplo, traigo a colación el de Fray Pedro de Córdoba de 1513, que le envían 30 artes de gramática. Los estudiosos de Nebrija afirman que Nebrija vino de España detrás de los conquistadores y que el estudio de las lenguas americanas se llevó a cabo con la gramática de Nebrija en el bolsillo. Sin duda, así fue. Y además se considera que Nebrija fue el autor más leído durante la colonia. Lo afirma un estudioso del libro, Torre Rebello, y es cierto, fue el autor más leído durante la colonia. Esta afirmación se comprueba no solo por ser libro de texto en las aulas, sino también al abrir las gramáticas del Nuevo Mundo. En muchas de ellas, tal vez en todas, el nombre de Antonio está, bien para sentir, bien para discrepar. Aquí en la Nueva España encontramos su fuerte presencia en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, el centro de estudios avanzados donde entraron en diálogo el humanismo del Renacimiento con la sabiduría mesoamericana en versión trilingüe, latín, español y mexicano o náhuatl. Santa Cruz fue la institución pionera en la elaboración de artes, vocabularios y libros religiosos en una lengua del Nuevo Mundo. En la biblioteca del colegio, además de los autores clásicos y cristianos, estaba el arte de comento de Antonio, es decir, la versión amplia que Nebrija había fijado en la Recognitio. En Santa Cruz se formaron grandes latinistas hablantes de náhuatl y grandes nahuatlatos hablantes de latín y de castellano, como por ejemplo, cito unos cuantos, hay muchos más, Fray Andrés de Olmos, Fray Alonso de Molina, Fray Bernardino de Sagún y Antonio Valeriano,
gobernador de Tlatelolco y sabio en latín y en náhuatl. Fue entonces cuando la gramática de Nebrija adquirió una nueva función, la de servir de modelo y motivación para trazar el entramado gramatical en el que se describen y clasifican los elementos componentes de las lenguas habladas en la Babel mesoamericana, parte importante de la Gran Babel americana. Una selva intrincada de lenguas de naturaleza radicalmente diferente a las conocidas en el mundo académico europeo y por lo tanto por los que venían a misionar, que conocían bien el latín y en algunos casos en hebreo. El centro de la Nueva España se convirtió en un foco vanguardista en la producción de gramáticas y vocabularios con los modelos de Nebrija. La primera gramática que se logró fue la de Fray Andrés de Olmo, Arte de la Lengua Mexicana, 1547, muy pronto. Poco después, Fray Maturino Gilberti publicó el Arte de la Lengua de Michoacán, en 1558, sobre la lengua que ahora se llama purépecha y antes tarasca. Siguió Molina con el Arte de la Lengua Mexicana y Castellana de 1571 y poco tiempo después se codificaron las lenguas otomangues, que tienen mucha dificultad en la pronunciación, pues son tonales. Fray Juan de Córdoba publicó el Arte en lengua zapoteca y Fray Antonio de los Reyes en lengua mixteca, ambas habladas en Oaxaca y con una gran tradición cultural, mientras que Fray Alonso Urbano codificaba el otomí en el Arte breve de la lengua otomí. Para fines de siglos puede decirse que estaban reducidas a arte las lenguas generales de Mesoamérica, y en los siglos siguientes el proceso de gramatización se consolidó como si fuera una cascada en la que una gramática generaba otra, proceso en el que entraron muchas lenguas minoritarias y todas las generales. Hoy podemos contabilizar 52 gramáticas novohispanas, pero es un número inestable, pues a menudo se publica una nueva que se encuentra en un archivo o en una biblioteca y claro, el número cambia. Bueno es señalar que en este proceso encontramos una respuesta a las lenguas mesoamericanas, una respuesta de las lenguas mesoamericanas frente a las categorías grecolatinas, respuesta que a la postre fue la creación de un nuevo modelo. El mejor ejemplo es la gramática de Andrés de Olmos, Arte de la Lengua Mexicana, la primera, repito, de una lengua amerindia. Fray Andrés, nacido en Burgos, llegó a la Nueva España en 1529 y se aprestó a estudiar la lengua mexicana, a tal grado que en la década de 1530 pudo recoger un corpus enorme de discursos que se pronunciaban en los momentos culminantes de la vida, los llamados huehuetlatoli, es decir, la antigua palabra que se transmitía por tradición oral en las escuelas y que eran textos muy fijados, aunque eran de tradición oral, tenían ya una estructura fija. Los discursos le sirvieron a Fray Andrés como una infraestructura filológica y ello le facilitó mucho redactar su arte. He aquí el comienzo de su gramática para ver qué dice de Nebrija. Creo que la mejor manera y orden que se ha tenido es la que Antonio de Lebrija sigue en la suya, pero porque en esta lengua no cuadra la orden que él lleva, por faltar muchas cosas de las cuales en el arte se hace gran caudal, como son las declinaciones, los supinos y las especies de los verbos, por tanto, no seré reprehensible si en todo no siguiere el arte de Antonio. En este párrafo se refleja el impacto de Nebrija en los misioneros lingüistas y a su vez la necesidad de crear un nuevo modelo, cosa que él logró. No es posible en esta charla analizar las innovaciones contenidas en el arte de Olmos, pero señalaré algunas sobresalientes. En primer lugar, la arquitectura gramatical. Andrés dispuso la materia en 3 partes, una primera para el pronombre, nombre y adjetivo, una segunda para el verbo, pues dice él que en el verbo está la armadura del buen hablar, y la tercera para las partes indeclinables, la ortografía y para una plática de los naturales. Este esquema tripartito le permitió eliminar los 2 primeros libros de Nebrija y describir con más
extensión cada parte de la oración. Otra gran innovación es la forma de describir la lengua. Cada parte de la oración se describe conforme a su naturaleza, o sea, en sí misma, y a su función, es decir, conforme a la manera de componerse unas palabras con otras. Rasgo primordial de las lenguas aglutinantes, en las cuales las palabras van compuestas, aglutinadas, siempre en composición. Y dentro de la composición, Olmos describe el artificio gramatical del verbo activo, al cual llama incorporación, fenómeno por el cual el verbo atrae hacia sí al sujeto y al objeto, y se forma la frase. Esta descripción del artificio del verbo activo, a la cual le llama incorporación, atrajo mucho la atención de Guillermo de Humboldt, Wilhelm von Humboldt, y sirvió de clasificador para un tipo de lenguas, las llamadas lenguas incorporantes, que tiñen el mapa de América. Hay muchísimas. En fin, la arquitectura, la composición y la incorporación son conceptos básicos del nuevo modelo y pasan a formar parte de la materia gramatical de las artes mesoamericanas. Con estos y otros conceptos nuevos se va formando una tradición propia en el universo gramatical del Renacimiento. El escenario de Mesoamérica no es único. Sucede algo similar en la zona andina y en la Guaranía, donde el modelo de Nebrija abre el camino para la codificación de las lenguas generales y también de bastantes lenguas minoritarias de la Gran Babel de Sudamérica. Fray Domingo de Santo Tomás, dominico, es el primero que publica una gramática o arte de la lengua general de los indios de los reinos del Perú en 1560. Cuando terminó su obra, había pasado muchos años predicando y aprendiendo la lengua de los incas, conviviendo con los naturales y participando en la vida de la naciente iglesia peruana. En su gramática, aunque toma de Nebrija las categorías gramaticales, dispone la materia en 25 capítulos, da una nueva arquitectura. Los 15 primeros para las partes de la oración, en especial el verbo, y los demás para explicar los rasgos particulares de la lengua y la forma de componerse la palabra. Su obra fue continuada por varios autores, entre los cuales recuerdo a Alonso de la Barzana, Arte y vocabulario en la lengua general del Perú, llamada quichua, y en la lengua española, de 1586. En ella el autor incluye un nuevo concepto, el de transición, para explicar la capacidad del verbo de atraer hacia sí al sujeto y al objeto. El concepto de transición pasó a formar parte de las gramáticas del quechua, del aymara e inclusive de algunas gramáticas del náhuatl escritas por jesuitas. Poco después, las transiciones fueron sistematizadas en 4 combinaciones por otro jesuita, Diego González de Holguín, en su obra Gramática y Arte Nuevo de la Lengua General de todo el Perú, llamada Lengua Quechua o Lengua del Inca, 1607. Son muchas las gramáticas elaboradas en lenguas de América del Sur en las que está presente Nebrija. Como muestra, recuerdo también la primera gramática elaborada de la lengua aymara, arte y gramática muy copiosa de la lengua aymara, compuesta por el jesuita Ludovico Bertonio en 1603, y el arte de gramática da língua mais usada na costa de Brasil, 1595, del jesuita José de Anchieta. Esta última está trazada en 16 capítulos y tiene un altísimo nivel de análisis fonológico del guaraní. Una más citaré, la de Luis de Valdivia, Arte y Gramática General de la Lengua que corre en todo el Reino del Chile, o sea, el mapudungún o mapuche que decimos, y en ella Valdivia enriquece mucho el concepto de transición. Y entre las lenguas generales, entre las lenguas minoritarias, cabe recordar la obra de Fernando de la Carrera, Arte de la lengua yunga, una lengua minoritaria, pero gramatizada muy temprano, en 1644. Es bastante extensa y bastante completa en cuanto a descripción gramatical. En fin, la lista de gramáticas es muy extensa y el tiempo se acaba. Quedémonos con la idea
de que en la Babel americana el modelo de Nebrija alcanzó el don de la universalidad. Con él se escribió un capítulo extenso de la historia de la lingüística de todos los tiempos. Y para cerrar esta charla traigo un verso famoso incluido en una gramática que se elaboró en México por un franciscano nacido en Carmona, en el pueblo de Carmona, en Sevilla. Se trata de Fray Juan Guerra, autor del Arte de la Lengua Mexicana, según la acostumbran hablar los indios del Obispado de Guadalajara, parte del de Guadiana y el de Michoacán. Se publicó en México en 1692. Y dice así el verso: el lenguaje de la tierra y el latín eran contrarios, y modos de su arte varios hicieron paces con guerra. En contienda tan prolija, si este tiene a Cicerón, en guerra aquel poblazón, un mexicano Nebrija. O sea, Nebrija se hace mexicano y latino, sigue siendo latino, pero se hace mexicano aquí en la Nueva España y en América. Bueno, pues muchas gracias por su atención.